Empezamos con la grabación. Bueno, jóvenes, comenzamos entonces con la grabación de la sesión. Nuevamente, buenas noches. Vamos a ver este ejemplo que está en la página 442 del libro de Hamdi A. Taha y en el conjunto de problemas, ¿no? Está para resolverlo. Por lo tanto, ahora vamos a explorarlo y aplicar la técnica de programación dinámica para resolverlo. Bueno, inicialmente vamos a leer el enunciado del ejemplo y dice lo siguiente, ¿no? Un aparato electrónico consta de 3 componentes, los cuales están en serie, de modo que la falla de uno hace que falle el aparato. La confiabilidad, entre paréntesis, probabilidad de que no falle, del aparato puede mejorarse instalando 1 o 2 unidades suplentes en cada componente. La tabla siguiente incluye la confiabilidad R y el costo C. El capital total disponible para la construcción del aparato es de 10,000. ¿Cómo deberá construirse el aparato? Nos da una sugerencia, ¿no? Entre paréntesis nos dice, el objetivo es maximizar la confiabilidad R1, R2, R3 del aparato. Esto significa que la descomposición de la función objetivo es de multiplicación más que de adición. Bueno, hasta aquí. ¿Se ha entendido, jóvenes? Quiero escucharlos. ¿Se ha entendido bien el enunciado del ejemplo? ¿Se entiende en qué consiste? ¿Se ve bien para empezar? Sí, se ve bien, ingeniero. Ok, súper. Entonces, continuemos. Este es un ejemplo interesante de programación dinámica. He querido seleccionarlo, ¿no? Otra vez les menciono que está en el libro de Taha. Ya les he dado la página en la cual está, entonces este es el enunciado del ejemplito. A ver, veamos. Nos está hablando de un aparato electrónico que consta de 3 componentes que están en serie. O sea, que si falla uno, falla todo el equipo, ¿no? Eso no sucede cuando los componentes están en paralelo, ¿no? Un primer aspecto importante. Y dice que la confiabilidad puede mejorarse instalando 1 o 2 unidades suplentes en cada componente. O sea, nos está hablando de poner unidades en paralelo. Hay algunos ejemplos también en otros textos que tienen esta misma connotación. Y primer concepto muy importante, estamos hablando de confiabilidad, ¿sí? Estamos hablando de confiabilidad. Segundo, dice que la tabla incluye la confiabilidad y el costo, ¿no? O sea, ¿cuánto nos cuesta poner una unidad? Si nos remitimos a la tabla que está expresada acá, nos está hablando de que existe en la primera columna la cantidad de unidades en paralelo. Si es una unidad en paralelo, me cuesta 1000 para el componente 1. Si es 2 unidades en paralelo para el componente 1, me cuesta 2000. Y la confiabilidad, como pueden apreciar, va aumentando cuando colocas unidades en paralelo, ¿no? Y eso es bastante lógico. Si colocas unidades en paralelo, de hecho, la confiabilidad del aparato va a ir mejorando. Pero a su vez, el costo del componente se vuelve más caro, ¿no? Porque estás invirtiendo en más unidades en paralelo y eso se puede ver claramente en la tabla, ¿no? Para una unidad en paralelo del componente 1 es 1000, 2 es 2000 y 3 es 3000, mientras que nosotros también tenemos los costos respectivos. Entonces, habíamos hablado en la clase de programación dinámica que hay 4 aspectos muy importantes. Siempre hay que definir estos 4 aspectos. ¿Cuáles son esos aspectos? Son, primero, hay que entender que el problema debe seccionarse en etapas, ¿no? Debe seccionarse en etapas. Entonces vamos a colocar acá. El problema debe seccionarse en etapas. Primer aspecto muy importante. Por lo tanto, este es un problema, digamos que entra en un grupo, un tipo de problemas de programación dinámica. ¿Cómo podríamos dividir el problema en etapas? Normalmente para este tipo de problemas se destina una etapa a cada uno de los componentes que se está analizando, ¿no? Por lo tanto, la etapa número 1, va a haber una etapa 2 y va a haber una etapa número 3. La etapa número 1 va a ser para el componente 1
La etapa número 2 va a ser para el componente 2 y la etapa número 3 va a ser para el componente 3. Acá viene un aspecto muy importante. ¿Qué vas a hacer en la etapa? ¿Qué vas a hacer en la etapa? Vas a analizar todos los pormenores relacionados con el componente 1. ¿Y qué analizas? Lo que está acá, ¿no? Lo que está acá. Si colocas una unidad en paralelo, dos unidades en paralelo y vas jugando con la confiabilidad, ¿no? Entonces, espero se haya entendido bien esta parte, la división del problema en etapas. Si tienen alguna duda, no hay problema, activan su micrófono y me hacen saber. Otro aspecto muy importante en esa presentación PowerPoint era, les hablaba no solo de las etapas, les hablaba de otro componente muy importante que son los estados, ¿no? Que son los estados, y también hablábamos de otro componente fundamental que son las variables, y hablábamos de una medida de rendimiento. Entonces, ¿qué eran los estados? Asumíamos que cada etapa tenía un estado inicial y tenía un estado final. Que el estado final, por ejemplo, de la etapa número 1 se constituía en el estado inicial de la etapa número 2 y que el estado final de la etapa número 2 se constituía en el estado inicial de la etapa número 3 y así sucesivamente, ¿no? Esos son los estados. Tenemos que entender bien que cada etapa va a tener siempre un estado inicial y un estado final. Ahora, las variables emergen como aquello que estamos queriendo calcular con la solución del problema. ¿Qué es lo que estamos buscando calcular con la solución del problema? Jóvenes, les escucho. ¿Qué estamos buscando calcular con la solución del problema? Nada, no hay sugerencias, no hay respuestas, jóvenes. ¿Qué estamos buscando eh, calcular? Maximizar la confiabilidad. Maximizar la confiabilidad. Bueno, gracias por el aporte. Lo que está sucediendo en este caso es la sugerencia del compañero, maximizar la confiabilidad. Sí, pero eso iría más como una medida de rendimiento. Otra vez, las variables emergen como aquello que nosotros estamos buscando calcular. ¿Qué es lo que estamos buscando calcular? Estamos buscando determinar cómo configurar cada uno de los componentes. Es por eso que hemos destinado una etapa a cada uno de los componentes. ¿Y qué es lo que estamos buscando definir? Estamos buscando definir la cantidad de unidades en paralelo que vamos a colocar, ¿no? Básicamente es eso. Tenemos la cantidad de unidades en paralelo. ¿Por qué? Porque de esa cantidad de unidades en paralelo depende la confiabilidad del componente. Pero tenemos algún tipo de restricción. Ese tipo de restricción es justamente el capital total o el presupuesto que está asignado. Por lo tanto, voy a decir que la variable x1 va a representar al número de unidades en paralelo. Para el componente número 1, ¿no? Entonces, ¿qué representa x1? Es lo que estoy buscando calcular, ¿no? Las variables. x1 va a representar el número de unidades en paralelo para el componente número 1. Entonces, podemos ponerlo en otros términos para que se vea mejor. Ok. Es el número de unidades en paralelo del componente 1. Acá, la variable x2 que va a representar, lo mismo, va a estar en esas mismas unidades. El número de unidades en paralelo, pero para el componente número 2. Y de hecho vamos a tener una variable x3 que también va a representar el número de unidades en paralelo. Hasta ahí, jóvenes, ¿alguna pregunta o está claro cómo se identificaron las variables? ¿Todo claro? Bueno, espero que esté todo claro, jóvenes. Si no pueden habilitar su micrófono, no hay problema, pueden hacerlo a través del chat, ¿no? Por lo tanto, espero su participación, jóvenes. Entonces, esas serían las unidades que estamos manejando para este problema. Ahora, la sugerencia de su compañero iba más por la medida de rendimiento, porque nosotros vamos a decidir
en función a algunos criterios. ¿De qué va a depender de que asignemos una, dos o tres unidades en paralelo? Primero, va a depender de la confiabilidad, porque nosotros vamos a querer lograr la mayor confiabilidad para ese equipo electrónico, ese aparato electrónico. Pero a su vez tenemos una restricción, que es el capital disponible, el capital total disponible o el presupuesto que está asignado. Por lo tanto, el definir cuántas unidades en paralelo voy a colocar está en función primero al presupuesto, y lo que nosotros vamos a buscar en realidad es maximizar la confiabilidad, ¿no? Entonces la medida de rendimiento en realidad va a ser la confiabilidad. Para los tres casos, para las tres etapas y para el problema como tal, va a ser la confiabilidad. ¿Y qué es lo que voy a buscar? Es maximizar esa confiabilidad, ¿no? Voy a buscar maximizar la confiabilidad. Voy a buscar maximizar esa confiabilidad. Entonces, otra vez, esa medida de rendimiento nos ayuda a seleccionar una de las alternativas que poseemos como solución para el problema, ¿no? Porque de hecho tenemos muchas alternativas. Puedo mencionarles algunas. Poner un componente y un componente. Otra alternativa sería 1, 2, 2, 1, 2, 3, y así tenemos una combinación de alternativas de solución para el problema. Pero eso depende, uno, del presupuesto, segundo, que podamos lograr la mayor confiabilidad posible, ¿no? Por lo tanto, me voy a remitir a identificar los estados para este problema de programación dinámica. ¿Cuáles son los estados? Vamos a tener un estado inicial y un estado final para cada etapa. Los estados me van a marcar en realidad la restricción principal que tengo con relación al problema, para este ejemplo en específico, porque les he sugerido, ¿no?, que hagan un grafo para expresar el problema en esos términos, ¿no? ¿Qué sucede? Acá mis estados van a marcar la disponibilidad de capital, porque si en la primera etapa estoy analizando cuántas unidades voy a colocar del componente número 1, de hecho va a estar en función al capital, ¿no? Va a estar en función al capital. Entonces voy a ir monitoreando el estado del capital, ¿no? El capital disponible en realidad se va a traducir en mis estados. Por lo tanto, al iniciar el problema, vamos a tener un estado inicial. ¿Cuál es ese estado inicial? ¿Cuánto capital disponible tenemos? Al iniciar el problema tenemos 10,000. Por lo tanto, el estado inicial en este problema va a ser 10,000. Entonces, no sé si hay alguna duda al respecto, jóvenes, o se entiende claramente. Vamos, les escucho. ¿Hay alguna duda? ¿Puedo continuar? ¿Está todo claro? Sí, genial. Ok. Bueno, entonces podemos armar el grafo en este caso, ¿no? Podemos armar el grafo que les he sugerido. Sería interesante armar el grafo. Partiríamos en un estado inicial, básicamente un estado inicial, a través del cual podemos aplicar la primera etapa y vamos a generar un estado final que se traduce en el estado inicial de la siguiente etapa. O tal vez pueden armar directamente las tablas. En este ejemplo les voy a mostrar cómo puedes armar directamente las tablas, ¿no? Por lo tanto, voy a decir que para la primera etapa, vamos a hablar de que existe una etapa, n es igual a 1, esta es nuestra primera etapa, vamos a tener un estado S1. Entonces, la pregunta es la siguiente: al iniciar el problema, ¿cuál es mi estado inicial? Si estamos mencionando que los estados van a monitorear el capital disponible, ¿no? ¿Cuál es el estado inicial, jóvenes? Les escucho. ¿Cuánto tengo disponible al empezar el problema? 10,000. 10,000. Ok, 10,000. Entonces voy a colocar ese estado inicial. En la primera columna, siempre los estados iniciales, ¿no? Acá, siempre los estados iniciales. Y en el primer renglón, siempre los estados finales. Entonces, ¿qué opciones dispongo con relación al componente 1? Puedo colocar una unidad, 2 unidades o 3 unidades en paralelo. Por lo tanto,
tengo que considerar esos tres aspectos. Si coloco una, dos o tres unidades. Si el capital disponible en realidad es 10,000, tengo que considerar primero lo siguiente, que por lo menos tiene que haber una unidad de cada uno, ¿no? Por lo menos tiene que haber una unidad de cada uno de los componentes. ¿Por qué? Porque si no tiene ni una unidad, quiere decir que no va a funcionar el componente, ¿no? No va a funcionar el componente. Por lo tanto, debe poseer por lo menos una unidad de cada componente. Entonces, ¿qué estados finales podría tener? Podría asignar una unidad de este componente. ¿Y cuánto me cuesta una unidad? Me está costando 1,000. Por lo tanto, a 10,000 le restaría 1,000. Y si es que asigno una unidad de producto, llegaría a un estado final 1 de 9,000. Si es que asigno 2 unidades en paralelo, me costaría 2,000. Por lo tanto, me sobraría 8,000 de los 10,000. Y si es que asigno 3 unidades de ese componente, me costaría 3,000 y me estaría sobrando 7,000. Y listo, esos serían mis 3 estados finales para la primera etapa. Y lo que me falta en esta parte en realidad es decir que va a haber un óptimo en esta etapa y va a estar en función justamente a un valor óptimo de la variable que estamos observando. Vamos a darle el formato, vamos a centrar todo esto y listo, ¿no? Esa sería mi primera tabla. Entonces, les voy a mostrar cómo armar primero las tablas y luego vamos a generar la función de recursión, que es la parte diferente para este caso, y solucionar el problema, ¿no? Voy a tener una tabla número 2, que es para la etapa número 2. Voy a tener una serie de estados S2 y listo. Entonces, acá tengo que ver con qué estados iniciales puedo empezar esta etapa, ¿no? ¿Y cuáles son esos estados iniciales? Para la etapa 2 son los estados finales de la anterior etapa. Vale decir que mis estados iniciales en esta etapa van a ser 9,000, 8,000 y 7,000, respectivamente, ¿no? Ahora, ¿qué estados finales voy a tener? Porque voy a empezar acá a armar la tabla, ¿no? ¿Qué estados finales voy a tener acá? Tengo que analizar lo siguiente. Puedo colocar un componente en paralelo, 2 componentes en paralelo y 3 componentes en paralelo. Tengo que cerciorarme de lo siguiente, que por lo menos debe sobrarme 2,000 para la siguiente etapa, por lo que les decía anteriormente. Por lo menos debe tener una unidad en paralelo cada componente, porque si no, no funciona y el aparato electrónico de hecho no va a funcionar porque están en serie. Entonces tengo que cerciorarme de por lo menos tener esos 2,000. Ahora, ¿qué pasa si es que aplico una unidad? Si es que aplico una unidad, si es que tengo una unidad, primero analizo este estado inicial, pongo una unidad en paralelo, me va a sobrar de 9,000 menos 3,000, sería 6,000, ¿no? Si es que lo hago, asigno una unidad, pero solo dispongo 8,000, me van a sobrar 5,000 acá. Me van a sobrar 5,000. Y si es que dispongo de 7,000 y coloco una unidad en paralelo, me va a sobrar 4,000. ¿Estoy respetando el hecho de los 2,000? Sí. ¿Qué pasa si coloco 2 unidades en paralelo y tengo 9,000? Con 2 unidades sería, me costaría 5,000. 9,000 menos 5,000 sería 4,000. Entonces tengo ese estado, ¿no? Ya está acá. ¿Qué pasa si coloco 2 unidades y dispongo de 8,000? 8,000 menos 5,000 sería 3,000. Me falta ese estado. ¿Y qué pasa si tengo 7,000 y coloco 2 unidades en paralelo? 7,000 menos 5,000 sería 2,000 y me sobraría 2,000. Ahora, ¿qué
¿Qué sucede si coloco 3 unidades en paralelo? Me va a costar 6.000. 9.000 menos 6.000 sería 3.000. Ya está ese estado. Si dispongo de 8.000 y coloco 3 unidades en paralelo, sería 8.000 menos 6.000, serían los 2.000. Y por último, si dispongo de 7.000 al empezar esta etapa y coloco 3 componentes en paralelo, va a ser 6.000. 7.000 menos 6.000 sería 1.000. ¿Me sirve para la siguiente etapa? No. Por lo tanto, no debo considerar ese estado. Entonces, voy a configurar mi tabla acá. Voy a darle el formato. Vamos a decir que acá tengo una función óptima que está en base a un valor óptimo de la variable también. Bueno, entonces esa sería mi segunda etapa. Y mi tercera etapa, ¿no? Voy a colocar n igual a 3, los estados S3, otra vez. En esta parte tengo que analizar y decir que para empezar esta etapa comienzo con los estados finales del anterior que se constituyen en mis estados iniciales. Por lo tanto voy a colocar 6.000, 5.000, 4.000, 3.000 y 2.000. ¿Qué estados finales puedo tener? Acá la misma recomendación que con el problema de la mochila que hemos hecho anteriormente. Siempre traten de utilizar todo el presupuesto o toda la capacidad en la última etapa. ¿Por qué? Porque eso les va a asegurar mayores valores en la medida de rendimiento cuando te está pidiendo maximizar la medida de rendimiento. Y acá en la tabla nos muestra claramente. Mientras pones más unidades en paralelo, la confiabilidad es más alta. Entonces, si tienes disponible un monto de dinero, utilízalo, ¿no? En la última etapa, utiliza todo. Eso va a asegurar que tu confiabilidad sea superior. Por lo tanto, si es que tengo 6.000, ¿cuántas unidades podría poner? Lo máximo que podría poner serían 5.000 unidades y me estaría sobrando 1.000. Si es que tengo 5.000, ¿cuántas unidades en paralelo máximo podría poner? También podría poner las 3 y me sobraría 0. Entonces, otro estado final sería 0. Si tengo 4.000, ¿cuántas unidades máximo en paralelo podría colocar? Acá me está mostrando que simplemente 2 y migraría a un estado de 0 que ya lo tengo especificado. Y si tengo 5.000, perdón, si tengo 2.000, ¿cuántas unidades? Perdón, 3.000. ¿Cuántas unidades en paralelo? Simplemente una y me sobraría 1.000, que ya está el estado final acá. Y si tengo 2.000, ¿cuántas unidades en paralelo podría colocar? Simplemente una y me sobraría 0. Por lo tanto, acá están especificados todos los estados. Todos los estados. Entonces, voy a darle formato a la tabla. Vamos a darle formato a la tabla. Vamos a centrar todo. Vemos las casillas. Y listo. Acá decimos que va a haber un valor óptimo en esta etapa, en la medida de rendimiento, y va a estar en función también al valor de la variable. Preguntas, jóvenes, hasta acá. Algo que no haya quedado claro porque nos queda pocos minutos y lo que voy a hacer es generar la siguiente reunión para que grabemos lo que falta, ¿no? La otra parte del programa. Entonces, en los pocos minutos que nos quedan en esta primera parte de la reunión, ¿cuáles son las preguntas? ¿O todo está claro? Dije, no sé si podría volver a explicar esa parte de la tercera, lo que va, de la tercera tabla que ha puesto, no le entendí muy bien. Ok, muy bien. Lo hacemos entonces nuevamente. En esta primera columna siempre tenemos que colocar los estados iniciales y en esta parte de la tabla, en el primer renglón, colocamos los estados finales. Entonces les había dicho que el estado inicial en una etapa es el estado final de la anterior etapa, ¿no? Si veían el diagrama de bloques que hacía en la presentación PowerPoint, por ejemplo, en esta etapa 2 me ha generado estos estados finales. En la siguiente etapa voy a empezar con esos estados finales. Es por eso que coloco 6.000, que está acá, 6.000, 5.000, que he colocado acá, 4.000, que está acá, 3.000 y 2.000. ¿Qué significa?
que esos estados finales de la anterior etapa, en mi tercera etapa, se constituyen en los estados iniciales. Ahora, tengo que determinar a qué estados finales puedo migrar. Eso es analizando todas las opciones que dispones en el problema. Y la recomendación de siempre, les dije, si es que tienes esto, porque los estados representan el presupuesto o el capital asignado para comprar los componentes o instalar los componentes. Si dispones de 6,000, ¿gastarías solo 2,000 y te quedarían 4,000? Sí, se puede constituir en una opción, pero no sería algo inteligente. ¿Por qué? Porque podrías lograr en realidad asignar los tres componentes y lograr una confiabilidad mayor. Entonces, tomen en cuenta siempre esa sugerencia que les hago. Traten de utilizar todo el capital en la última etapa. Si es un problema de asignación de la mochila, traten de utilizar o de llenar toda la mochila. Utilicen todos los recursos en la última etapa. Y eso es lo que voy a hacer. Por ejemplo, si tengo 6,000, tengo la posibilidad de gastar 2,000, 4,000 o 5,000. El número más alto es 5,000. Entonces voy a hacer eso, voy a utilizar lo más que pueda. Por lo tanto, eh, utilizo esos 5,000 y me estaría sobrando ¿cuánto? Me sobraría 1,000, ¿no? Y por eso coloco ese estado, ¿no? Ese es uno de los estados finales. Ahora, si dispongo de 5,000, ¿podría utilizar los 5,000? Sí, en tres componentes. Me sobraría 0 y me falta ese estado, entonces coloqué ese estado acá. Ahora, si tengo 4,000, que es el siguiente estado inicial, ¿puedo utilizar los mismos 4,000? Sí, me da como para instalar dos componentes en paralelo y me sobraría 0 y ese estado final ya está acá. Si tengo 3,000, podría utilizar ¿en cuánto? Simplemente en un componente, mire, 2,000 y me sobraría 1,000, ya tengo ese estado final acá. Y por último, si dispongo de 2,000, simplemente me sirve para un componente. 2,000 menos 2,000 sería 0 y acá sería su estado final. Ahí estaría su estado final, ¿no? Bueno, espero la explicación haya servido. Ahora sí, ¿entendiste? ¿Está claro? Sí, ingeniero, está bien, gracias. Ok, jóvenes, en este momento voy a cerrar la reunión y les voy a pasar el link para la siguiente y vamos a terminar de armar este ejemplito, ¿ok? Nos vemos entonces en la siguiente reunión. Bueno, jóvenes, entonces, continuando con el ejemplito que estábamos viendo, eh, así armamos las tablas, ¿no? Si desean hacerlo directamente y no armar el grafo, las tablas tendrían o deberían tener esta configuración. Lo que nos toca en este momento es ahora armar las medidas de rendimiento y aplicando la recursión hacia atrás, ¿no? Sugiero normalmente que se utilice recursión hacia atrás, es la más utilizada. También se puede hacer recursión adelante, pero hay que tomar en cuenta algunos aspectos con relación a la configuración de las tablas. Pero bueno, todos los ejemplos que hemos hecho anteriormente están en función a ese criterio, ¿no? Hemos trabajado con recursión hacia atrás. ¿Eso qué significa? Comenzamos con la última etapa, ¿no? Armar las funciones. O sea, los cálculos van a empezar en la última etapa y vamos a terminar en la primera. Ahora, voy a hacer eso acá, ¿no? Voy a hacer eso. Primero, vamos a armar la función que vamos a utilizar. Voy a decir que va a haber un óptimo en esta etapa que depende de x sub 3, que es la variable, y también del estado de s sub 3, que es igual a qué. Si estamos hablando de un problema de confiabilidad, ¿qué es lo que voy a tratar de hacer en esta etapa? Voy a seleccionar la opción que me genere un máximo, ¿no? Por lo tanto, voy a poner que voy a seleccionar el máximo. ¿De qué? De las opciones que disponga con relación a la confiabilidad en la etapa número 3. Y esta confiabilidad depende de qué. ¿De qué depende? También de la variable x sub 3. Por lo tanto, esa va a ser mi medida de rendimiento, mi función óptima, que marca que el óptimo también está en función a un valor x sub 3.
¿Qué significa? ¿Qué me dice esta función? Que voy a seleccionar el máximo de las confiabilidades que tenga, ¿no? Dado un valor de x sub 3. ¿Qué es x sub 3? Ya habíamos dicho, ¿no? El número de unidades en paralelo que voy a asignar. Por lo tanto, voy a seleccionar justamente la opción que me genere la mayor confiabilidad. Si me remito a la etapa número 2, también voy a necesitar seleccionar un óptimo en esta etapa. El óptimo en esta etapa, que va a estar en función al valor del óptimo también de la variable x sub 2, que representa justamente al número de unidades del componente número 2. Y esto va a estar en función a qué. También en este caso voy a seleccionar el máximo. Voy a seleccionar el máximo ¿de qué? Voy a seleccionar el máximo de las confiabilidades que tenga en esta etapa, que van a depender de hecho de la variable x sub 2, van a depender de la variable x sub 2. Y acá viene, ¿no? Lo nuevo, lo que normalmente hacíamos era sumar el óptimo de la anterior etapa, pero acá no puedo sumar el óptimo de la anterior etapa. ¿Por qué? Porque estamos hablando de confiabilidades. ¿Pueden haber confiabilidades superiores al 100%? No, por lo tanto no puedo sumar. La escala de la confiabilidad tiene que estar entre 0 y 1. Al igual que en las probabilidades, no puedo sumar. Lo que tengo que hacer es multiplicar, porque justamente va a emerger el resultado de la multiplicación de una confiabilidad con otra, ¿no? Hay que tener muy en claro eso. Cuando hablemos de confiabilidades, cuando hablemos de probabilidades, no puedo sumar el óptimo de la etapa posterior. Sí, tomen en cuenta eso. Jóvenes, espero se haya entendido, ¿no? Si tienen alguna duda, ya saben que pueden habilitar el micrófono o si no, mediante el chat, hacer conocer la duda que tengan. Pero otra vez les remarco, no puedo sumar el óptimo de la etapa número 3. ¿Por qué? Porque estoy hablando de confiabilidades. Es lo mismo que hable de probabilidades. No, no puede superar el valor de 1. Por lo tanto, debo multiplicar. Y acá viene la diferencia con relación a digamos, a los otros ejemplos de programación dinámica, ¿no? Por lo tanto, voy a multiplicar por el óptimo de la etapa posterior, que sería el óptimo de la etapa, dado un valor de x sub 3. Por lo tanto, esa sería mi medida de rendimiento para esta etapa. Ahora, esa sería la medida de rendimiento, la función para la segunda etapa. Lo mismo voy a decir que en la primera etapa tengo un óptimo, está en función a qué, que está en función a la variable x sub 1, su valor óptimo. Voy a buscar lo mismo, maximizar, todo el valor en maximizar. Los valores en esta etapa, que van a estar en función de la confiabilidad en esta etapa, que depende del número de componentes expresado por la variable x sub 1. Y lo mismo, acá no puedo tomar o no puedo sumar el óptimo de la etapa número 2. Lo que tengo que hacer es multiplicar por el óptimo de la etapa número 2. Entonces, esa sería mi medida de rendimiento para esta etapa. Y listo, tengo todo. Voy a proceder a realizar los cálculos a partir de este momento. Preguntas, jóvenes, ¿ha quedado claro? ¿Ha quedado claro el concepto de cómo varía esta medida de rendimiento, esta función de recursión, qué es recursión hacia atrás? ¿Está claro, jóvenes? ¿Se ha entendido? Ok, jóvenes. Bueno, acá tengo alguna respuesta del chat y me dicen que sí se entendió. Si tienen alguna duda, por favor, ya saben, habilitan el micrófono y bueno, hacen conocer la duda que tengo. Entonces, una vez que ya construí las tablas y tengo las funciones para cada una de las etapas, lo que me toca es hacer los cálculos y seleccionar la mejor opción. Entonces, voy a pasar a realizar eh, ese cálculo, ¿no? Veamos.
Tercera etapa, ¿no? Si dispongo de 6.000, porque estamos haciendo recursión hacia atrás nuevamente, ¿no? Debo empezar en la última etapa. Si dispongo de 6.000, puedo llegar a un estado de ¿cuánto? Veamos acá. ¿Cuántos componentes podría poner? Les había dicho que en la última etapa traten de maximizar la utilización de los recursos. Entonces, si tengo 6.000, lo máximo serían 3 componentes en paralelo, que me costarían 5.000, entonces me sobra 1.000. Estoy migrando de un estado de 6.000 a un estado de 1.000. Pero lo que estoy viendo en realidad acá, ¿qué es? Estoy viendo la confiabilidad. ¿Qué significa? Que si pongo 3 componentes en paralelo, que me los están mostrando acá en la tabla, que no se está viendo completa. Miren, acá están los 3 componentes. Esos son los 3 componentes. Me va a generar una confiabilidad de ¿cuánto? De 0.9. Por lo tanto, coloco, ¿no?, la medida de rendimiento, que sería 0.9. ¿Puedo migrar de 6.000 a 0? No. Simplemente estoy utilizando 5.000 y me va a sobrar 1.000. Por lo tanto, no tengo otra opción en este renglón. Como me pide acá el máximo es 0.9. Y eso es poniendo ¿cuántos componentes en paralelo? Colocando 3 componentes en paralelo, porque la variable x3 representa el número de componentes en paralelo. Vamos con la otra opción. La otra opción es, si tengo 5.000 disponibles, ¿cuántas unidades en paralelo podría poner? Si tengo 5.000, en la última etapa voy a utilizar todos los recursos, puedo utilizar esos 5.000, por lo tanto voy a migrar de 5.000 menos 5.000 sería 0, de 5.000 a 0, poniendo 3 unidades en paralelo, por lo tanto la confiabilidad que voy a obtener va a ser del 0.9. Lo mismo en ese renglón, el máximo es 0.9 con 3 unidades en paralelo. Voy con la otra opción. Si dispongo de 4.000, ¿qué es lo que sucede? Si dispongo de 4.000, lo máximo que puedo utilizar son esos 4.000 también, pero en 2 unidades en paralelo. Y la confiabilidad que me está generando en realidad va a ser 0.7. Entonces puedo migrar de 4.000 hacia 0 porque estoy utilizando los 4.000. Pero me va a generar esa inversión una confiabilidad de 0.7. No hay otro valor en el renglón, por lo tanto va a ser 0.7 simplemente con 2 unidades en paralelo. Vamos con 3.000. Si dispongo de 3.000, ¿cuántas unidades en paralelo podría colocar? Simplemente una unidad utilizando 2.000. Por lo tanto, 3.000 menos 2.000 es 1.000. Estoy migrando a este estado con una unidad en paralelo que me va a generar un rendimiento de 0.5. No tengo otro valor en ese renglón. Esto es colocando una unidad en paralelo. Y por último, si dispongo de 2.000, simplemente puedo colocar una unidad en paralelo. 2.000 menos 2.000, 0. Estoy migrando hasta este estado. Y eso me genera una confiabilidad de 0.5. No tengo otra opción también en este renglón, es 0.5 con una unidad. Y listo, he terminado con las iteraciones en mi tercera tabla. Toca revisar la etapa número 2. Y para esta etapa número 2 voy a tomar inicialmente este estado inicial de 9.000. Y acá sí puedo considerar todas las opciones, ¿no? Si tengo 9.000, ¿puedo colocar una unidad en paralelo? Sí, porque 9.000 me alcanza. 9.000 menos 3.000 sería 6.000, entonces migraría a este estado. Listo. Entonces, con una unidad en paralelo, miren, en la etapa número 2 me genera una confiabilidad de 0.7. 0.7. Pero aquí la función me está diciendo que tengo que multiplicar por el óptimo de la etapa posterior. ¿Y cuál es el óptimo de la etapa posterior? Como este es mi estado final, se constituye en el estado inicial de la siguiente etapa. El óptimo de 6.000 es ¿cuánto? 0.9. Entonces multiplico por 0.9. Y ese sería el valor que tengo. Ahora, si dispongo 9.000, también puedo colocar 2 unidades en paralelo que me cuestan 5.000 y me estaría sobrando 4.000. Entonces migraría a este estado. Eso es con 2 unidades. Y esas 2 unidades me generan un rendimiento de 0.8. Y tengo que multiplicar eso por el óptimo de la siguiente etapa, el óptimo de 4.000 de acá. ¿Dónde está? El óptimo de 4.000 es 0.7. Entonces multiplico por 0.7
y el valor que me queda es de 0,56. Ahora, otra vez, si dispongo de 9.000, ¿puedo colocar 3 unidades en paralelo? Sí. 9.000 menos 6.000 sería 3.000. Me sobrarían 3.000. Y eso me genera una confiabilidad de ¿cuánto? De 0,9. Me genera una confiabilidad de 0,9 porque estoy colocando 3 unidades. Y eso debo multiplicar por el óptimo de 3.000 en esta etapa, que sería 0,5. Por lo tanto, es 0,5 y ese sería el valor. Acá tenemos solo una unidad, me genera 0,7 y de 6.000 es 0,9, correcto. Entonces, ¿cuál es el valor máximo del renglón? Porque estoy buscando maximizar esa confiabilidad, es 0,63. ¿Con cuántas unidades? ¿Cuántas unidades he asignado acá? Simplemente una unidad, ¿no? Listo. Revisamos entonces el siguiente renglón. Si dispongo de 8.000, ¿puedo colocar una unidad del componente 1? Sí. Cuesta 3.000, por lo tanto me sobraría 5.000. Una unidad de ese componente me genera una confiabilidad de 0,7 y eso multiplico por el óptimo de 5.000 en la siguiente etapa. El óptimo de 5.000 es 0,9. Acá está, por 0,9. Listo. Otra vez, si dispongo de 8.000, ¿puedo colocar 2 unidades en paralelo? Sí. Me cuesta 5.000, me sobraría por lo tanto 3.000. Y eso me va a generar una confiabilidad de 0,8 por el óptimo de 3.000 en la siguiente etapa, que sería 0,5. Y listo, tendríamos el valor acá. Y por último, si dispongo de 8.000, ¿puedo colocar 3 unidades en paralelo? Me costarían 6.000. 8.000 menos 6.000 sería 2.000. Sí, sí puedo. Por lo tanto, voy a colocar ese valor acá. Eso me genera una confiabilidad de 0,9. Multiplicado por la confiabilidad de 2.000 en la etapa posterior. La confiabilidad de 2.000 en la etapa posterior es de 0,5. Y listo, tengo las 3 posibilidades para una disponibilidad inicial de 8.000 en cuestión al presupuesto. ¿Cuál es el máximo? Otra vez el máximo es 0,63. ¿Con cuántas unidades? Simplemente con una unidad. Y nos remitimos a la última posibilidad. Parto de un estado inicial de 7.000. ¿Puedo colocar una unidad en paralelo? Sí. Me cuesta 3.000, por lo tanto me estaría sobrando 4.000. Eso me va a generar una confiabilidad de 0,7. Listo. Por el óptimo de 4.000 en la siguiente etapa, que sería también 0,7. Listo. Puedo colocar 2 unidades en paralelo. Me cuesta 5.000 y dispongo de 7.000. 7.000 menos 5.000 sería 2.000. Sí tengo ese estado. Entonces, colocando 2 unidades en paralelo, mi confiabilidad sería de 0,8 por el óptimo de 2.000 en la siguiente etapa, que sería 0,5. Y listo. No tengo la posibilidad de colocar 3 unidades en paralelo porque utilizaría 6.000 y simplemente me sobraría 1.000. Y ya sabemos que por restricciones no puede suceder eso, ¿no? Y el máximo de este renglón sería ¿cuánto? Sería 0,49. ¿Con cuánto? Con una unidad. Y listo. Hemos terminado la segunda tabla. Ahora nos remitimos a la primera tabla. Cuando estoy en la primera tabla, ¿qué es lo que sucede? Voy a analizar de una disponibilidad de 10.000. ¿Puedo colocar un componente? Sí, del componente número 1, porque ahora estoy en la etapa 1, estoy analizando el componente 1. Me cuesta 1.000, por lo tanto me sobraría 9.000. Estoy migrando de 10.000 a 9.000. ¿Cuánto de confiabilidad me genera realizar eso? Me genera una confiabilidad de 0,6. Es igual a 0,6. Todo eso por el óptimo de 9.000 en la siguiente etapa, que sería 9.000 en la siguiente etapa. El óptimo es 0,63. Y listo. ¿Puedo colocar 2 unidades en paralelo si tengo 10.000? Sí, puedo colocar. Me costaría 2.000, por lo tanto me sobra 8.000. Estoy migrando de 10.000 a 8.000. ¿Cuál es la confiabilidad que me genera 2 unidades en paralelo? Sería 0,8. Por el óptimo de 8.000 en la siguiente etapa, este óptimo sería igual a 0,8.
0.63. Y ese sería mi valor. Y por último, ¿puedo colocar 3 unidades en paralelo para el componente 1? Sí, me costaría 3.000. 10.000 menos 3.000 sería 7.000. Ese es el estado final. Por lo tanto, eso me genera una confiabilidad de 0.9 por el óptimo de 7.000 en la siguiente tabla, que es 0.49, y tendríamos ese valor. Por lo tanto, hemos terminado, ¿no?, con los cálculos. Tengo que identificar el máximo. ¿Cuál es el máximo? 0.44, 0.504 o 0.378. En este caso sería 0.504. Ese es el óptimo. Es la máxima confiabilidad que puedo llegar a conseguir con el componente electrónico. Entonces, con el equipo electrónico en realidad. Entonces, ese sería el máximo. ¿Con cuántas unidades en paralelo? Con 2 unidades en paralelo. Y listo. He terminado de hacer los cálculos con mis tablas. Lo que me resta ahora es ver los valores óptimos, y voy a colocarlos acá arriba. Este es el valor óptimo de x sub 1, x sub 2 y x sub 3. Listo. Partimos, como estoy haciendo recursión hacia atrás, partimos en la primera etapa, ¿no? Acá, el óptimo es 0.504, con un valor de x sub 1 igual a 2. Listo, 2 componentes en paralelo para x sub 1. ¿Dónde se da este valor de 0.504? Se da acá en 8.000, en el estado final de 8.000. Y ese estado final de 8.000 busco acá, ¿no?, en esta tabla. Acá está 8.000, acá está 8.000. El óptimo es para x2 igual a 1. Es igual a 1. ¿Y dónde se da ese valor de 1, de 0.63? Se da acá, para 5.000. Listo, 5.000. ¿Dónde está acá 5.000? En la tercera tabla. 5.000 está acá. Y eso me marca que tengo que asignar 3 componentes. Y listo. Entonces, esa sería mi respuesta. He identificado en las tablas respectivas 3 componentes, perdón, 2 en paralelo para el componente 1, 1 en paralelo para el componente 2 y 3 en paralelo para el componente 3, logrando una confiabilidad máxima de 0.504. ¿Y cuánto estoy utilizando del presupuesto? Veamos. El óptimo era en 5.000. 3, ¿cuánto me sobra? 0, ¿no? Estoy utilizando todo el presupuesto. Bueno, jóvenes, ese sería el ejemplito de programación dinámica. Preguntas hasta aquí, cosas que no se hayan entendido. ¿Qué parte no se ha entendido? Les escucho. ¿O todo está claro? Ya saben que pueden hacer también sus aportes por el chat, ¿no? ¿Todo está claro, jóvenes? ¿Hay algo que no se ha entendido? Bueno, al parecer todo está completamente claro, ¿no? Ok. La distribución siempre debe ser equivalente, dice su compañero. ¿Qué distribución? ¿Qué distribución? ¿A qué distribución te refieres? Su compañero dice la distribución siempre debe ser equivalente en las tablas. Eh, bueno, si te refieres al hecho de que la configuración de las tablas con relación a los estados iniciales y finales siempre debe considerar las restricciones del problema, ¿no? En este caso, teníamos una restricción de presupuesto de 10.000 para empezar. Ahora,
Otro aspecto importante a ver en este ejemplo es el siguiente. Puedes colocar máximo 3 componentes en paralelo, ¿no? Y las tablas muestran eso, ¿no? Pero acá existe una connotación importante, un aspecto que hay que tomarlo en cuenta. No puedo colocar 0 componentes perdón, 0 unidades en paralelo de alguno de los componentes. ¿Por qué razón? Porque eso me generaría que no se tenga el componente. Y de hecho, como están en serie, no va a funcionar el equipo electrónico. Entonces hay que considerar eso, que por lo menos debe tener una unidad en paralelo, ¿no? Entonces, a la última etapa tienes que llegar sobrando 2000, esos 2000 que necesitas para que por lo menos haya una unidad en paralelo del componente número 3, ¿no? Entonces ahí estás considerando todas las opciones y estás respetando las restricciones del problema como tal. Bueno, esa fue tu pregunta. ¿Logró absolver la duda que tenías? Listo. Ok, su compañero dice sí, está claro. Ok, ¿alguna otra pregunta o está todo completamente claro? Este era un ejemplo interesante de programación dinámica, les mencioné, ¿no? Que está en el TAJA. Eh, bueno, entonces, si no hay más preguntas, voy a detener la grabación. Van a poder disponer del video en YouTube. Voy a ver si lo subo por partes o en una sola. Y bueno, detenemos entonces la grabación.